Abandonada y borrada por mi familia, regresé después de 11 años. Mamá espetó, ¿por qué está aquí esta fracasada? Mi hermana sonrió con sarcasmo, no estás en la lista de invitados. Papá me ignoró como si fuera invisible. Yo sonreí y dije. Mi nombre es Darby. A los 32 años, me encontré de pie frente a la casa de la que fui borrada hace 11 años. Mis manos temblaban mientras agarraba la invitación de boda que nunca debió llegar a mí. La exitosa terapeuta de trauma en la que me había convertido se sentía como una máscara mientras los recuerdos volvían en tropel. Respiré hondo, erguí los hombros y me preparé para enfrentar a la familia que me había desechado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es regresar al lugar que te rompió. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, por favor, dale a me gusta y suscríbete, y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Esta es una historia sobre encontrar la fuerza cuando aquellos que deberían amarte más deciden que no eres suficiente. Creciendo en Portland, la casa de mi infancia parecía perfecta desde fuera. La casa colonial de 2 pisos con su césped bien cuidado y su valla blanca impecable albergaba a la familia Lawrence, el respetado cirujano Jackson Lawrence, su esposa socialmente ambiciosa Harriet Golden, Tiffany y yo, Darby, la perpetua decepción. Mi padre, Jackson, construyó su reputación como uno de los principales cirujanos cardiovasculares de Portland. Sus pacientes lo adoraban, sus colegas lo respetaban y la comunidad médica lo celebraba. En casa, sin embargo, era un hombre diferente, frío, exigente y obsesionado con el estatus y la perfección. Medía el éxito en títulos, reconocimientos y conexiones sociales. Nada menos que la excelencia era aceptable en el hogar de los Lawrence. Un Lawrence nunca se conforma con el segundo lugar, nos recordaba durante la cena, su voz nunca se alzaba, pero de alguna manera seguía cortando el aire como un bisturí. La mediocridad es para la gente que carece de ambición. Mi madre, Harriet, complementaba a mi padre a la perfección. Mientras él construía su estatus social a través de su carrera médica, ella lo mantenía a través de juntas de caridad, membresías en clubes de campo y organizando elaboradas cenas donde se reunía la élite de Portland. Era hermosa de esa manera pulida e intocable. Su cabello rubio siempre perfectamente peinado, su ropa siempre de diseñador, su sonrisa siempre presente, pero rara vez llegaba a sus ojos. Las apariencias importan más de lo que la gente admite, chicas, nos decía a Tiffany y a mí mientras se maquillaba. El mundo os juzga en segundos. Haced que esos segundos cuenten. Luego estaba mi hermana menor, Tiffany, 3 años más joven que yo. De alguna manera, ella encarnaba todo lo que mis padres valoraban. Era naturalmente atlética, bella sin esfuerzo y académicamente dotada. Donde yo luchaba con las matemáticas, Tiffany resolvía ecuaciones con facilidad. Mientras yo me sentía incómoda en los eventos sociales, Tiffany encantaba a los adultos con su aplomo y confianza. Tocaba 3 instrumentos, capitaneaba el equipo de tenis y mantenía un promedio perfecto sin parecer esforzarse. Quería a mi hermana, pero vivir a su sombra era como desaparecer lentamente. Cada logro mío era medido contra los suyos y resultaba deficiente. Cuando traía a casa un boletín de notas con todos sobresalientes y un notable, mi padre fruncía el ceño. Tiffany nunca saca notables. Cuando gané el segundo lugar en el concurso de arte de la escuela, mi madre suspiraba. Bueno, al menos participaste. Aunque Tiffany ganó el primer lugar en su recital de piano la semana pasada. Mi temprano interés por el arte se convirtió en mi santuario. Pasaba horas dibujando y pintando, creando mundos donde me sentía vista y valorada. Más tarde, mi fascinación por la psicología surgió de mi propia experiencia, observando la dinámica familiar, viendo cómo la gente usaba máscaras y preguntándome por qué algunos padres parecían amar condicionalmente. Ninguno de los dos intereses impresionó a mis padres. El arte es un pasatiempo, Darby, no una carrera, descartaba mi madre, apenas mirando mi trabajo. La psicología es una ciencia blanda, se burlaba mi padre. Si te interesa la mente, hazte neuróloga. Al menos eso requiere habilidad médica real. Las tradiciones familiares en la casa de los Lawrence eran eventos elaborados, diseñados más para la apariencia que para la conexión. Cada día de Acción de Gracias, mi madre invitaba a dignatarios locales y miembros de la junta del hospital. Cada Navidad, había un fotógrafo profesional para capturar a nuestra familia perfecta para las tarjetas enviadas a cientos de conocidos.
Cada vacación de verano se planificaba cuidadosamente a destinos que impresionaran, capitales europeas, complejos turísticos exclusivos o lugares de interés cultural que pudieran mencionarse casualmente en las cenas. Recuerdo claramente mi 10º cumpleaños. Había estado pidiendo materiales de arte, específicamente un juego de acuarelas profesionales que había investigado durante meses. La fiesta fue extravagante, con docenas de amigos de mis padres presentes, un animador profesional y un pastel que costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en un mes. Cuando llegó el momento de los regalos, mis padres me presentaron un violín. La música fomenta la disciplina, explicó mi padre cuando vio mi confusión. Tiffany empezó a los 7. Y mira que consumada es ya. Más tarde esa noche, Tiffany vino a mi habitación y me dio un pequeño paquete envuelto en papel de cuaderno. Dentro había un juego de acuarelas de grado estudiantil que había comprado con su paga. Sé que no es el juego elegante que querías, susurró. Pero quizás puedas mostrarles lo buena que eres y entonces te comprarán las de verdad. Así era Tiffany. A veces mi única aliada, a veces participando en mi menosprecio, pero siempre, en última instancia, leal al sistema familiar que la recompensaba. Para la secundaria, el patrón estaba firmemente establecido. Tiffany era la estrella. Yo era la otra. Ella estaba en camino de ser la mejor de su promoción y estaba siendo observada por entrenadores de tenis de las universidades de la Ivy League. Yo mantenía buenas notas, pero dedicaba mi corazón a la revista literaria de la escuela y al programa de consejería entre pares. En mi 3er año, gané un concurso de ensayo estatal sobre la concienciación de la salud mental. El premio incluía la publicación en una respetada revista de psicología y una beca de $500. Corrí a casa, agarrando la carta de notificación, sintiendo por primera vez que había hecho algo verdaderamente notable. Ese mismo día, Tiffany había sido seleccionada como finalista para una prestigiosa competencia nacional de ciencias. La cena de esa noche fue una celebración para ella. Mis padres pidieron champán, invitaron a mis abuelos y brindaron por la futura doctora Lawrence. Mi logro no fue mencionado hasta que finalmente reuní el coraje para compartir mi noticia. «Oh, qué bien, querida», dijo mi madre, su atención ya volviendo a Tiffany. Aunque no estoy segura de que un concurso de ensayo se vea tan impresionante en las solicitudes universitarias como un premio nacional de ciencias. Esa noche cristalizó lo que había sentido durante años. Yo era ruido de fondo en mi propia familia, un personaje secundario en la historia de éxito de Tiffany Lawrence. Fui a mi habitación y colgué la carta en mi tablón de anuncios, prometiéndome a mí misma que algún día alguien estaría orgulloso de mí por ser exactamente quien era. Simplemente nunca imaginé que esa persona tendría que ser yo. Mi aceptación en la Universidad Estatal de Portland con una beca parcial en psicología debería haber sido un momento de orgullo. En cambio, se convirtió en la primera batalla de lo que se convertiría en una guerra sin cuartel con mis padres. Todavía recuerdo la cara de mi padre cuando le mostré la carta de aceptación, sus rasgos endureciéndose en la expresión que había llegado a temer. Psicología, dijo, prácticamente escupiendo la palabra. Ya hemos hablado de esto, Darby. Si te interesa la medicina, solicitas premedicina. Si no te interesa la medicina, consideras derecho. Esas son carreras dignas de esta familia. Mi madre intervino, su voz melosa pero cargada de veneno. Cariño, piénsalo de forma práctica. ¿Cómo te vas a mantener? Los psicólogos pasan años en la universidad para ganar lo que tu padre gana en un mes. ¿Y la gente con la que trabajarías? Se estremeció delicadamente. En contraste, cuando Tiffany recibió la aceptación anticipada en Yale con una beca académica completa, mis padres organizaron una fiesta que apareció en las páginas de sociedad locales. El mensaje no podría haber sido más claro. Su camino era valorado. El mío era vergonzoso. Me matriculé de todos modos. La beca cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención. Así que trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería cerca del campus mientras mantenía una carga completa de cursos. Por primera vez, estaba tomando mis propias decisiones y, a pesar del agotamiento, me sentía viva. La universidad me introdujo a nuevas ideas y personas que valoraban la curiosidad y la compasión por encima del estatus y la conformidad. Mis profesores reconocieron mi perspicacia y empatía. Mis compañeros buscaban mi consejo. Lentamente,
comencé a construir una identidad separada de la hermana decepcionante de Tiffany. Cuanto más me alejaba de las expectativas de mi familia, más luchaba con la ansiedad y la depresión. Años de amor condicional y críticas constantes habían dejado heridas profundas. Empecé a ver a una terapeuta del campus, la doctora Lillian Mercer, quien me ayudó a reconocer los patrones tóxicos en la dinámica de mi familia. Lo que describe suena a negligencia emocional, explicó suavemente durante una sesión. Los niños necesitan ser valorados por quienes son, no por lo que logran. Sus palabras fueron a la vez validadoras y devastadoras. Durante años, me había culpado a mí misma por no ser lo suficientemente digna de amor. Ahora, comenzaba a entender que el problema no era yo. Era un sistema familiar que asignaba valor basado en una definición estrecha del éxito. El verdadero punto de quiebre llegó durante mi tercer año. Había decidido seguir una maestría en psicología clínica con un enfoque en trauma y sistemas familiares, un resultado directo de mi propio viaje terapéutico. La doctora Mercer se había convertido en una mentora y me animó a solicitar una competitiva ayudantía de investigación que ayudaría a financiar mis estudios de posgrado. Recibí la ayudantía el mismo día que fui nombrada en la lista de honor del decano por cuarto semestre consecutivo. Por una vez, me sentí lo suficientemente orgullosa de mis logros como para compartirlos en casa durante una rara cena dominical a la que asistí por insistencia de mis padres. La mesa se quedó en silencio cuando hice mi anuncio. Mi padre dejó su tenedor con una lentitud deliberada. ¿Así que realmente vas a seguir con esta tontería?, preguntó, su voz peligrosamente baja. No es una tontería, respondí, mi voz temblorosa pero decidida. He encontrado en lo que soy buena, lo que me apasiona. Pensé que estaríais contentos de que esté destacando. Mi madre se rió, un sonido frágil. Destacando, Darby. Estás estudiando para convertirte en una oyente glorificada. Tu hermana está en la cima de su clase en Yale, encaminada a la escuela de medicina. Eso es destacar. No soy Tiffany, dije, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la calma. Y no quiero serlo. ¿Por qué no podéis verme por quien soy en lugar de por quien no soy? Porque quien eres es una decepción, dijo fríamente mi padre. Las palabras golpearon como un golpe físico. Tiffany miró entre nosotros, su expresión incómoda pero silenciosa. Nunca contradecía a nuestros padres. Jackson, murmuró mi madre, mirando hacia la puerta del comedor donde la empleada doméstica podría oír. No tan alto. No, necesita ser dicho, continuó él, fijándome con la misma mirada que probablemente daba a los estudiantes de medicina que cometían errores descuidados. Te hemos dado todas las ventajas, todas las oportunidades, y eliges la mediocridad. Eliges un campo donde el éxito es, en el mejor de los casos, subjetivo. Es vergonzoso. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. O quizás finalmente sanó lo suficiente como para contraatacar. No voy a seguir con esto, dije, poniéndome de pie. No voy a disculparme por mis elecciones o mis pasiones. No voy a medirme contra Tiffany o vuestros estándares imposibles. Respetarás los valores de esta familia mientras vivas bajo este techo y aceptes nuestro dinero, respondió mi padre, su voz elevándose. Entonces ya no aceptaré vuestro dinero, dije. Las palabras salieron antes de que hubiera procesado completamente lo que significaban, pero una vez dichas, supe que eran correctas. El rostro de mi padre enrojeció. Si sales por esa puerta persiguiendo esta ridícula carrera, te estás separando de esta familia. No más ayuda con la matrícula, no más seguro de salud, no más pagos del coche, nada. Mi madre pareció alarmada. Jackson, seguramente no hay necesidad de ultimátums. No por preocupación por mí, me di cuenta, sino por miedo a lo que la gente pudiera decir. Lo digo en serio, continuó él. O eres una Lauren siguiendo el camino que hemos establecido o estás por tu cuenta. Miré a mi hermana, esperando apoyo, pero ella miraba su plato. Miré a mi madre, que ya estaba calculando cómo explicar mi ausencia a sus amigas. Miré a mi padre, que me veía como nada más que una decepción y un fracaso. Entonces supongo que estoy por mi cuenta, dije, mi voz sorprendentemente firme. Darby, no seas dramática, espetó mi madre. Siéntate y termina tu cena. Discutiremos esto racionalmente más tarde. No hay nada que discutir.
Papá ha sido claro. Y yo también estoy siendo clara. Subí a mi dormitorio de la infancia y comencé a hacer una maleta con manos que no dejaban de temblar. Podía oír a mis padres discutiendo abajo, mi madre preocupada por las apariencias, mi padre negándose a ceder. 20 minutos después, la puerta de mi habitación se abrió sin llamar. Mi padre estaba allí, sosteniendo una chequera. Una última oportunidad, dijo. Transfiérete a premedicina o a negocios para tu último año y olvidamos esta tontería. Cerré la cremallera de mi maleta. No puedo ser quien queréis que sea. Su expresión se endureció. Entonces no eres hija mía. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras bajaba mi maleta por las escaleras. Mi madre bloqueaba la puerta principal, su maquillaje perfecto ahora manchado de lágrimas. Estás siendo una tonta, siseó. Piensa en lo que estás desechando. Piensa en cómo se ve esto. Estoy pensando en cómo se siente, respondí. Y se siente como si nunca hubiera sido lo suficientemente buena para vosotros. ¿Por qué deberíamos estar orgullosos de la mediocridad?, preguntó ella. En la entrada de la sala de estar, Tiffany observaba con los ojos muy abiertos. Darby, tal vez simplemente haz lo que quieren por ahora, sugirió en voz baja. Puedes cambiar de opinión más tarde. No, Tiff. He terminado de fingir. He terminado de intentar ganar un amor que debería ser incondicional. Mi padre apareció detrás de ella. Tienes 30 minutos para sacar tus cosas de esta casa. Todo lo que quede será desechado. Las cerraduras se cambiarán mañana. Jackson, jadeó mi madre, no por la crueldad, sino por la impropiedad. Enviaré a alguien a por mis materiales de arte, dije, conteniendo las lágrimas. No te molestes, respondió él. Esos garabatos infantiles estaban ocupando un espacio valioso de todos modos. Más tarde supe que había tirado años de mis obras de arte esa misma noche. Salí por la puerta con una maleta de ropa, una mochila con objetos personales y $327 a mi nombre. Tenía 21 años y estaba completamente sola. Las semanas siguientes fueron un borrón de desesperación. Mi compañera de cuarto me dejó dormir en su sofá hasta que terminó el semestre, pero se mudaba a casa para el verano. Perdí mi seguro de salud universitario. Mi servicio de telefonía móvil fue cortado. Mi modesta cuenta de ahorros, que había estado vinculada a la cuenta de mis padres desde la infancia, fue vaciada. Envié correos electrónicos tratando de explicar, tratando de reconciliarme. Rebotaron como no entregables. Llamé y dejé mensajes de voz que nunca fueron devueltos. Incluso escribí cartas que no recibieron respuesta. El mensaje era claro, para mi familia, ya no existía. La confirmación final llegó cuando pasé por la casa de mi infancia una última vez, con la esperanza de hablar con mi madre cuando mi padre estuviera en el trabajo. Una nueva familia se estaba mudando. Los vecinos me dijeron que los Lawrence se habían trasladado a Boston, donde mi padre había aceptado un prestigioso puesto en un hospital universitario. Se habían mudado al otro lado del país sin decírmelo, sin dejar una dirección de reenvío, sin decir adiós. No solo fui abandonada. Fui borrada. Los primeros meses de estar completamente aislada fueron los más difíciles de mi vida. Después de que mi compañera de cuarto se mudó, dormí en los sofás de compañeros de clase que apenas me conocían, siempre consciente de que estaba a una puerta cerrada de la indigencia. Me duchaba en el gimnasio del campus, guardaba mis pocas pertenencias en una taquilla y comía comida desechada de la cafetería donde trabajaba. El orgullo me impedía contarle a nadie toda la verdad. Cuando la gente preguntaba por mi familia, me volví experta en respuestas vagas y cambios rápidos de tema. La vergüenza de ser tan completamente rechazada se sentía como una mancha visible para todos, aunque en realidad, la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con sus propias vidas como para notar mi fachada cuidadosamente construida. Para agosto, había ahorrado lo suficiente trabajando 60 horas a la semana para alquilar un pequeño estudio con una cama plegable y una placa eléctrica en lugar de una cocina. El edificio estaba en un barrio cuestionable y el techo del baño goteaba cada vez que el inquilino de arriba se duchaba, pero era mío. Compré un colchón de segunda mano, una mesa plegable y un solo plato, tazón y juego de cubiertos de Goodwill. Esa primera noche, comiendo ramen en el suelo porque no podía permitirme una silla, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. El semestre de otoño trajo nuevos desafíos.
Mi ayudantía de investigación cubría la matrícula, pero no los gastos de manutención. Hacía malabares con las clases y 3 trabajos a tiempo parcial, turnos de mañana en la cafetería, trabajo de recepción por la noche en un bufete de abogados y horas de fin de semana en una tienda de ropa. Dormía 4 horas por noche y sobrevivía a base de cafeína y determinación. El punto de inflexión llegó en mi clase avanzada de teoría del trauma. La profesora, la doctora Andrea Keller, notó que me estaba quedando dormida durante las clases a pesar de mi evidente interés en la materia. Después de clase un día, me pidió que me quedara. Señorita Lawrence, es una de mis estudiantes más brillantes, pero algo está claramente mal, dijo directamente. Su trabajo es excelente cuando lo entrega, pero ha faltado a 2 tareas. ¿Qué está pasando? Algo en su genuina preocupación rompió mis muros cuidadosamente mantenidos. Antes de que pudiera detenerme, toda la historia salió a borbotones: el rechazo de mi familia, mis problemas financieros, mi agotamiento. Esperaba lástima o un rechazo incómodo. En cambio, escuchó atentamente y luego miró su reloj. ¿Has comido hoy?, preguntó. No podía recordar. Ven conmigo, dijo, recogiendo sus papeles. Mi oficina tiene un sofá y una mini nevera. Puedes echar una siesta mientras corrijo trabajos. Luego, cenaremos y haremos un plan. Esa tarde cambió el curso de mi vida. La doctora Keller se convirtió no solo en mi mentora académica, sino en la figura adulta de apoyo que necesitaba desesperadamente. Me contrató como su asistente de investigación personal, lo que pagaba mejor que mi trabajo en el comercio minorista y estaba relacionado con mi campo de estudio. Me conectó con programas de subvenciones de emergencia para estudiantes en crisis financiera. Lo más importante, creyó en mí cuando yo luchaba por creer en mí misma. Tu perspicacia sobre el trauma familiar no es teórica. Es experiencia vivida, me dijo un día tomando un café. Ese dolor, canalizado correctamente, te convertirá en una terapeuta excepcional. Entiendes lo que significa reconstruir una identidad después de la pérdida de una manera que ningún libro de texto puede enseñar. Con la guía de la doctora Keller, me especialicé en terapia de trauma familiar. Mi tesis de posgrado sobre el abandono emocional recibió honores departamentales. Cuando me gradué con mi maestría, la doctora Keller estaba en la audiencia animándome. Ningún miembro de la familia asistió, pero los colegas y amigos que se habían convertido en mi familia elegida llenaron 2 filas. A medida que mi vida profesional se estabilizaba, comencé el trabajo más duro de la sanación emocional. Las sesiones de terapia semanales con la doctora Mercer me ayudaron a procesar la ira, el duelo y el persistente sentimiento de indignidad que mi familia me había inculcado. Aprendí a identificar y desafiar la voz interior crítica que sonaba sospechosamente como mi padre. Practiqué ejercicios de autocompasión que al principio se sentían torpes y antinaturales, pero que gradualmente se hicieron más fáciles. La curación no es lineal, me recordó la doctora Mercer cuando tenía contratiempos. Algunos días te sentirás fuerte, otros te sentirás como esa joven herida de 21 años otra vez. Ambas cosas son válidas. El primer día festivo importante que pasé sola fue el Día de Acción de Gracias. La doctora Keller me había invitado a unirme a su familia, pero decliné, decidida a demostrar que podía arreglármelas por mi cuenta. Compré una pequeña pechuga de pavo, hice puré de patatas y me senté en la mesa plegable de mi ahora ligeramente mejorado apartamento con mi comida y una botella de vino barato. Había planeado ser estoica, pero terminé sollozando sobre mi comida, abrumada por los recuerdos de elaboradas cenas familiares donde nunca me había sentido lo suficientemente buena, pero que aún extrañaba desesperadamente. A la mañana siguiente, llamé a la línea de emergencia de la doctora Mercer, avergonzada de mi crisis. «Estás de duelo», dijo simplemente. «No solo por la familia que perdiste, sino por la familia que nunca tuviste. La que habría celebrado tus éxitos y te habría amado incondicionalmente. Eso merece lágrimas». Poco a poco, construí nuevas tradiciones y rituales. La Navidad con la familia de la doctora Keller se convirtió en un evento anual. Formé un grupo de amigos con otros estudiantes de posgrado que entendían la presión académica y las expectativas familiares. Celebrábamos cumpleaños, ofertas de trabajo y pequeñas victorias con el entusiasmo que mis logros nunca habían recibido en casa. Para mi 25º cumpleaños, 4 años después de ser repudiada, había completado mis horas clínicas supervisadas y recibido mi licencia de terapeuta.
Empecé a trabajar en un centro de salud mental comunitario especializado en trauma mientras construía una pequeña consulta privada por las tardes y los fines de semana. Mi pequeño estudio había sido mejorado a un apartamento de un dormitorio con muebles de verdad. Tenía un coche fiable, seguro de salud e incluso una modesta cuenta de ahorros. Profesionalmente, estaba prosperando. Me especialicé en ayudar a clientes que, como yo, habían experimentado rechazo familiar, negligencia emocional o amor condicional. Mi experiencia personal informaba mi enfoque terapéutico sin abrumarlo. Los clientes respondían a mi auténtica comprensión de su dolor. Varios me llamaron la primera persona que realmente lo entendía, sin juzgar. Sin embargo, a pesar de estos éxitos externos, todavía luchaba con el vacío interno que el rechazo de mi familia había creado. Cada hito profesional se sentía incompleto sin nadie que me hubiera conocido antes para presenciar lo lejos que había llegado. Cada cumpleaños y día festivo llevaba una sombra de pérdida. Me encontraba escaneando multitudes en busca de rostros que se parecieran a mis padres o a mi hermana, temiendo y anhelando a la vez un encuentro. Durante años, seguí intentando contactar en cumpleaños y festivos. Enviaba tarjetas a la última dirección conocida de mis padres en Boston, correos electrónicos a cuentas que nunca respondían, mensajes de voz a números que podrían haber cambiado. Busqué en las redes sociales rastros de mi hermana, pero los Lawrence estaban notablemente ausentes de las plataformas digitales. Mi padre siempre las había considerado por debajo de la dignidad de nuestra familia. La última tarjeta que envié fue en mi 30º cumpleaños. Incluí mi dirección actual, número de teléfono y una breve actualización sobre mi vida y carrera. Como todas las demás, no recibió respuesta. Ese día, sentada en mi oficina entre sesiones de clientes, tomé una decisión que fue a la vez dolorosa y liberadora. Dejaría de intentar contactar. Aceptaría que, para mi familia biológica, realmente ya no existía. La definición de locura es hacer lo mismo repetidamente y esperar resultados diferentes, le dije a la doctora Mercer en nuestra sesión de control ahora mensual. He terminado de exponerme al rechazo. Eso suena como un límite saludable, coincidió ella. Y los límites son una forma de amor propio. En su lugar, me centré en nutrir a la familia que había elegido y creado para mí. Me convertí en la madrina de la nieta de la doctora Keller. Mantuve amistades cercanas con colegas que compartían mis valores. Incluso comencé a salir seriamente por primera vez en años, permitiéndome ser vulnerable con alguien que apreciaba en lugar de criticar mi sensibilidad y empatía. Para mi 32º cumpleaños, había construido una vida que no se parecía en nada a lo que mis padres habían planeado para mí y en todo a lo que yo había querido para mí. Tenía una próspera consulta privada, un círculo de amigos leales y una pequeña pero cómoda casa que había comprado por mi cuenta. Había convertido la mayor crítica de mi familia, mi empatía y conciencia emocional, en mi mayor fortaleza profesional. Pensé que finalmente había hecho las paces con mi pasado y el vacío con forma de familia en mi vida. Y entonces llegó la invitación de boda. El sobre era de color crema con un grabado dorado, dirigido a la señorita Darby Lawrence en mi antigua dirección universitaria. El servicio postal lo había reenviado a través de varias direcciones antes de que me llegara, lo que explicaba por qué llegó solo 2 semanas antes del evento. Lo miré fijamente durante varios minutos antes de encontrar el valor para abrirlo. Dentro había una invitación a la boda de Tiffany Lawrence con Connor Richardson, hijo de los Richardson, amigos de la familia de toda la vida y figuras prominentes en la comunidad médica de Boston. La boda se celebraría en el Portland Grand Hotel, con una cena de ensayo la noche anterior en Bellinis, el exclusivo restaurante italiano donde mis padres habían celebrado su aniversario cada año. Mi hermana se casaba en nuestra ciudad natal, no en Boston donde vivían ahora. Y de alguna manera, a pesar de 11 años de silencio, una invitación había llegado hasta mí. Mi primer pensamiento fue que esto representaba una rama de olivo, un intento de reconciliación después de todos estos años. Mi corazón se aceleró con la posibilidad de que mi familia finalmente hubiera decidido darme la bienvenida de nuevo. Luego noté varios detalles que contaban una historia diferente. La invitación estaba dirigida a mi dirección universitaria de hace 11 años, no a mi dirección actual, que había incluido en cada comunicación sin respuesta. La tarjeta de confirmación de asistencia indicaba una fecha límite que había pasado 3 semanas antes. Y lo más revelador, no había ninguna nota personal, ningún reconocimiento de los años de distanciamiento. Nada que indicara que esto fuera algo más que una invitación estándar.
Esto no era una reconciliación. Esto era un error. Busqué en internet información sobre la boda. Un anuncio en una página de sociedad confirmaba que Tiffany Lawrence, hija del Dr. Jackson y Harriet Lawrence, se casaba con Connor Richardson en una ceremonia exclusiva para 150 de las familias más distinguidas de Boston y Portland. El anuncio mencionaba la educación de Tiffany en Yale, sus logros en investigación médica y su servicio comunitario, junto con el título de negocios de Connor en Harvard y su puesto en la firma de inversiones de su padre. No había mención de una hermana. Una búsqueda más profunda me llevó a la cuenta de Instagram del fotógrafo de la boda, donde habían publicado lo más destacado de la sesión de compromiso de Tiffany y Connor. En el fondo de una foto, parcialmente visible en una mesita auxiliar en lo que reconocí como la nueva casa de mis padres, había un retrato familiar. Mi padre, mi madre y Tiffany posaban con atuendo formal sobre un fondo neutro. Donde debería haber estado yo, había un espacio vacío. No se habían limitado a tomar una nueva foto sin mí. Me habían eliminado digitalmente de la historia familiar. Había sido borrada tan completamente que me pregunté si Connor siquiera sabía que yo existía. ¿Pensaba que su prometida era hija única? ¿Había mi familia reescrito su narrativa tan a fondo que incluso el futuro esposo de mi hermana no estaba al tanto de mí? El descubrimiento me dejó alternativamente entumecida y furiosa. Después de todos estos años, pensé que había procesado mi dolor. Pero esta evidencia de borrado deliberado reabrió heridas que creía cicatrizadas. Esa noche, llamé a la única persona que había estado allí desde el principio. Están fingiendo que nunca existí, le dije a la doctora Mercer, mi voz quebrándose. No solo ignorándome, borrándome. ¿Qué necesitas ahora mismo?, preguntó ella, saltándose los tópicos para ofrecer un apoyo práctico. Necesito decidir si ir, admití. Parte de mí quiere aparecer solo para obligarlos a reconocerme. Otra parte sabe que eso es buscar más dolor. Programamos una sesión de emergencia para el día siguiente, donde la doctora Mercer me ayudó a explorar mis opciones sin juzgar. Si vas, ¿cuál es el mejor resultado posible?, preguntó. Reconciliación, dije inmediatamente. Disculpas. Reconocimiento del daño que causaron. ¿Y siendo realistas? Consideré esto. Conmoción, ira, posiblemente humillación pública. ¿Y si no vas? Me protejo de más rechazo. Pero también me preguntaré para siempre si esta fue una oportunidad perdida. Y dejo que continúen fingiendo que no existo. No hay una respuesta correcta aquí, dijo suavemente. Solo lo que te parezca correcto a ti. Pero si vas, preparémonos para los escenarios más probables, no los más esperados. Durante la semana siguiente, oscilé entre decisiones. Redacté correos electrónicos para Tiffany que nunca envié. Imaginé confrontaciones dramáticas y reconciliaciones llorosas con igual viveza. Perdí el sueño y me salté comidas, volviendo a viejos patrones de ansiedad que creía haber superado. 3 días antes de la boda, tomé mi decisión mientras estaba sentada en mi consultorio de terapia, escuchando a una clienta describir su propio viaje para establecer límites con miembros tóxicos de su familia. Me di cuenta de que necesitaba mantenerme en mi verdad, dijo, no porque eso los cambiaría a ellos, sino porque necesitaba honrarme a mí misma. Sus palabras resonaron profundamente. No se trataba de cambiar a mi familia o forzar el reconocimiento. Se trataba de mantenerme en mi propia verdad, independientemente de su respuesta. Había pasado 11 años construyendo una identidad separada de su rechazo. Había tenido éxito a pesar de su certeza de que fracasaría. Había creado significado a partir del dolor que me habían causado. Merecía existir en mi propia historia, incluso si ellos me habían borrado de la suya. Esa noche, llamé a la doctora Keller, que se había convertido en lo más parecido a una figura materna en mi vida. Voy a ir a la cena de ensayo, le dije. No a la boda en sí. Eso se siente demasiado intrusivo. Pero la cena es en un restaurante público. Iré, diré felicidades y me iré, solo para que sepan que estoy viva y bien a pesar de todo. ¿Estás segura?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No, admití. Pero necesito hacer esto por mí. No con la expectativa de que de repente me valoren. Sino para poder cerrar este capítulo sabiendo que me presenté como yo misma.
A la mañana siguiente, fui de compras para un atuendo que me sirviera de armadura. Elegí un vestido negro entallado que resaltaba mi confianza y éxito. Nada llamativo o que buscara atención, pero inequívocamente pulido. Programé un corte de pelo y una manicura. Preparé tarjetas de visita que decían Darby Lawrence, terapeuta matrimonial y familiar licenciada, especialista en recuperación de traumas, en una tipografía elegante. Reservé una habitación de hotel cerca del Portland Grand. Arreglé que un colega cubriera mis sesiones con clientes. Incluso practiqué respuestas a posibles escenarios con la doctora Mercer, preparándome para todo, desde un despido glacial hasta una confrontación airada. El viaje desde mi casa actual de regreso a Portland fue surrealista. Cada hito kilométrico traía recuerdos, algunos dolorosos, otros sorprendentemente tiernos. Recordé viajes familiares por carretera donde, a pesar de la constante presión por lograr, había habido momentos de genuina conexión. Recordé a mi padre enseñándome a conducir en estas mismas autopistas, su rara paciencia cuando se me calaba el coche en los semáforos. Recordé a mi madre llevándome sopa a mi habitación cuando tenía gripe, dejando brevemente a un lado su naturaleza crítica para acariciarme el pelo hasta que me quedaba dormida. Estos destellos de lo que podría haber sido hacían que la realidad de su rechazo fuera aún más dolorosa. Mi familia era capaz de amor y ternura, solo que no de manera consistente, y aparentemente, no para mí. Me registré en mi habitación de hotel 5 horas antes de que comenzara la cena de ensayo. El Portland Grand era exactamente el tipo de lugar que mis padres elegirían, histórico, exclusivo, con el equilibrio adecuado de tradición y lujo. Desde mi ventana, podía ver el restaurante al otro lado de la calle donde se celebraría la cena. Mientras me preparaba, aplicándome el maquillaje con más cuidado de lo habitual, ensayé lo que diría. Nada acusatorio ni amargo, nada que confirmara su visión de mí como inestable o inapropiada, solo una simple felicitación a mi hermana, un reconocimiento de la ocasión, y quizás, si surgía la oportunidad, una breve actualización sobre mi exitosa carrera, no para presumir, sino para reclamar mi narrativa. A las 7:30, me di una última mirada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era serena, profesional y se comportaba con dignidad. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como esta versión de mí misma. No la niña herida que había sido desechada, sino la mujer fuerte que se había reconstruido a partir de los fragmentos. Respiré hondo, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Era hora de volver a hacerme visible. Bellinis no había cambiado mucho en 11 años. Los mismos candelabros de cristal colgaban del techo, arrojando un cálido resplandor sobre manteles blancos y cubiertos pulidos. El mismo Maitre estaba en la entrada, aunque su pelo se había vuelto considerablemente gris. El mismo piano de cola ocupaba la esquina, con un músico diferente tocando las mismas piezas clásicas que habían formado la banda sonora de innumerables celebraciones de la familia Lawrence. Di mi nombre a la anfitriona, esperando a medias que me rechazaran de inmediato. En cambio, sonrió y señaló hacia el comedor privado en la parte trasera. La fiesta Richardson Lawrence es por allí, dijo. Llega un poco tarde, pero acaban de empezar con los aperitivos. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el comedor principal. Cada paso se sentía a la vez demasiado rápido y demasiado lento. Me alisé el vestido, erguí los hombros y me recordé a mí misma que debía respirar. Me había preparado para este momento durante días, pero nada podía prepararme realmente para encontrarme cara a cara con la familia que me había borrado de sus vidas. Las puertas del comedor privado estaban abiertas. Dentro, unas 40 personas socializaban con copas de champán y platos pequeños. Escaneé la multitud e inmediatamente localicé a mi padre, de alguna manera a la vez más viejo y exactamente como lo recordaba. Su cabello se había vuelto completamente plateado, pero se mantenía con la misma postura segura, presidiendo un grupo de hombres con trajes caros. Mi madre estaba cerca, su cabello rubio ahora con mechas para disimular cualquier cana. Su rostro notablemente sin arrugas gracias a lo que sospechaba eran procedimientos cosméticos regulares. Llevaba un elegante vestido azul marino y se reía animadamente de algo que una mujer mayor había dicho. Y allí estaba Tiffany, radiante con un vestido de cóctel blanco, su brazo entrelazado con un hombre alto y apuesto que supuse era Connor. Había madurado hasta convertirse en una versión llamativa de nuestra madre, con la misma postura perfecta y sonrisa ensayada, aunque sus ojos tenían una calidez que los de nuestra madre nunca tuvieron.
Por un momento, me quedé inadvertida en la entrada, observando este cuadro de la familia que había continuado sin mí. Parecían felices, exitosos, completos. ¿Alguna vez habían lamentado mi ausencia? ¿Alguna vez se habían preguntado qué fue de mí, o simplemente habían llenado el vacío y seguido adelante, aliviados de haberse librado de su decepcionante hija mayor? Entonces mi madre se giró, con la copa de champán a medio camino de sus labios, y me vio. La copa se congeló en el aire. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron en lo que solo podría describir como horror, como si estuviera viendo un fantasma. En cierto modo, supongo que lo era. Jackson, siseó, buscando a ciegas el brazo de mi padre sin apartar los ojos de mí. Mi padre se giró, siguiendo su mirada. Su reacción fue más controlada, un ligero endurecimiento de sus hombros, un entrecerrar de ojos. Pero pude ver la conmoción bajo su exterior compuesto. Tiffany fue la última en darse cuenta, alertada por la repentina tensión en nuestros padres. Cuando me vio, su copa de champán se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de madera con un estrépito que atrajo la atención de todos en la sala. La conversación se detuvo, las cabezas se giraron. El pianista se detuvo a mitad de una frase. En el repentino silencio, podía oír los latidos de mi propio corazón. Mi madre se recuperó primero, su entrenamiento social entrando en acción. Se puso una sonrisa que no llegaba a sus ojos y se movió hacia mí con pasos rápidos y deliberados. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró cuando llegó a mí, su voz tensa por una furia controlada a pesar de la sonrisa aún fija en su rostro. «Recibí una invitación», respondí, manteniendo mi voz firme. «Eso es imposible», siseó ella. «¿Por qué está aquí esta fracasada? ¿Estás intentando arruinar el fin de semana especial de Tiffany?» La palabra fracasada golpeó como un golpe físico, pero me negué a mostrarlo. «Estoy aquí para felicitar a mi hermana por su compromiso. Eso es todo». Para entonces, mi padre se nos había unido, posicionándose entre el resto de la sala y yo, como para proteger a los invitados de mi vista. «Tienes que irte», dijo, su voz baja y peligrosa. «Ahora». «Tengo todo el derecho a estar aquí», respondí, más alto de lo que pretendía. «Soy la hermana de Tiffany». Tiffany misma se acercó, con Connor siguiéndola con una expresión confusa. De cerca, pude ver el pánico en sus ojos, el ligero temblor en sus manos. «No estás en la lista de invitados», dijo, su voz apenas audible. «Por favor, no montes una escena». «¿Lista de invitados?», repetí. «Recibí una invitación, Tiffany, para la boda de mi propia hermana». Connor dio un paso adelante, extendiendo su mano con la facilidad segura de alguien que nunca había sido rechazado por su familia. «No creo que nos hayan presentado». «Soy Connor Richardson». Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió. «No es nadie importante, Connor. Solo alguien que Tiffany conoció en la escuela». «¿La escuela?», repetí, incrédula. «Madre, soy tu hija». Las cejas de Connor se dispararon. Se volvió hacia Tiffany. «¿Tienes una hermana?». «Nunca mencionaste a una hermana». La mirada que Tiffany me dirigió era pura desesperación. Parte súplica, parte advertencia. Me di cuenta con una claridad asombrosa de que nunca le había hablado de mí a su prometido. Al crear su vida perfecta, había participado plenamente en mi borrado. «Debe haber algún error», le dijo mi padre a Connor, su voz suave como el cristal. «Tiffany es nuestra única hija». Miró más allá de mí mientras lo decía, como si yo fuera invisible, como si no existiera en absoluto. En ese momento, comprendí que no importaba qué evidencia presentara, certificado de nacimiento, fotos de la infancia, ADN, mi padre negaría mi existencia antes que admitir la imperfección en su narrativa. Los invitados nos miraban abiertamente ahora. Reconocí algunas caras de mi infancia, amigos de la familia, colegas de mi padre, miembros del círculo social de mi madre. Algunos parecían confundidos, otros incómodos, unos pocos abiertamente curiosos sobre el drama que se desarrollaba. «¿Está todo bien aquí?», un hombre mayor que se parecía a Connor se acercó, su expresión preocupada. «Todo bien, papá», respondió Connor, aunque sus ojos permanecieron fijos en Tiffany. «Aparentemente, Tiffany tiene una hermana de la que nunca me habló». «Esto es absurdo»,
interrumpió mi madre. Voy a llamar a seguridad. Esta mujer está delirando. La habitación se había vuelto insoportablemente calurosa. Puntos danzaban en los bordes de mi visión. Esto era peor que cualquier escenario para el que me había preparado. No solo rechazo, sino la negación de mi propia existencia. Había esperado ira, incluso humillación pública, pero no esta completa negativa a reconocer la realidad. Miré a mi hermana, buscando alguna señal de la niña que una vez me había pasado materiales de arte a escondidas, que había compartido secretos en la oscuridad de nuestras habitaciones conectadas. Tiffany, dije suavemente. Tú sabes la verdad. Por un instante, algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento, arrepentimiento, tal vez incluso anhelo. Luego apartó la mirada. Viene seguridad. Deberías irte antes de que esto empeore. Sentí una mano en mi codo y me giré para ver al maitre, su expresión profesionalmente neutral, pero su agarre firme. Señora, tengo que pedirle que venga conmigo. La realidad se desdibujó en los bordes mientras era escoltada suave pero firmemente hacia la salida. Los comensales en el restaurante principal observaban con curiosidad mientras pasaba. Afuera, en la acera, el aire fresco de la noche me devolvió la conciencia de golpe. Lamento eso, dijo el maitre, no sin amabilidad. Las situaciones familiares pueden ser complicadas. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Me dedicó una mirada compasiva antes de volver a entrar, dejándome sola en la acera. Me quedé allí durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Me había preparado para el rechazo, incluso para la crueldad, pero no para la negación total. En la narrativa de mi familia, simplemente no existía. Nunca había existido. La magnitud de ese borrado era asombrosa. Justo cuando me giraba para irme, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Me preparé para más seguridad, quizás incluso la policía llamada por mis padres. En cambio, Connor Richardson salió, con aspecto preocupado. Disculpa, dijo, acercándose con cautela. Creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué?, pregunté, demasiado agotada emocionalmente para fingir. Sobre el hecho de que mi prometida aparentemente tiene una hermana de la que nunca me habló, y sus padres acaban de fingir que no existes. Se pasó una mano por el pelo, su expresión desconcertada. ¿Qué demonios está pasando? Lo miré, a este extraño que estaba a punto de casarse con la familia que me había rechazado, y tomé una decisión en una fracción de segundo. Sonreí y dije, es una larga historia, Connor. Una que tus futuros suegros no querrán que escuches. Él miró de nuevo al restaurante, luego a mí. Creo que necesito escucharla de todos modos. Connor sugirió que habláramos en el bar del hotel al otro lado de la calle en lugar de quedarnos en la acera donde mi familia podría vernos. Acepté, aunque parte de mí no quería nada más que huir de vuelta a mi habitación de hotel y acurrucarme en una bola. Encontramos un rincón tranquilo. Connor pidió un whisky. Yo pedí agua, necesitando claridad más que consuelo. Entonces, dijo después de un silencio incómodo, eres la hermana de Tiffany. Darby Lawrence, confirmé. 11 años borrada pero aún existiendo. No lo entiendo. Tiffany me dijo que era hija única. Tus padres actuaron como si fueras una completa extraña. Respiré hondo. Porque reconocerme significaría reconocer su fracaso, no el mío. Durante la siguiente hora, le conté a Connor la verdad sin adornos. Sobre crecer como la hija decepcionante, sobre elegir la psicología en lugar de la medicina, sobre el ultimátum y el repudio, sobre reconstruir mi vida de la nada. Connor escuchó sin interrupción, su expresión cambiando de incredulidad a horror y luego a ira. Cuando terminé, se recostó, procesando visiblemente. Conozco a los Lawrence desde hace 3 años, dijo finalmente. Nunca te han mencionado, ni siquiera de pasada. Es como si hubieran reescrito toda su historia. Lo hicieron, confirmé, completamente. Pero, ¿cómo pudo Tiffany seguirles el juego? Siempre ha parecido tan compasiva. Me encogí de hombros, el movimiento pesado con 11 años de dolor. La complicidad tiene sus recompensas. Ser la hija única, la hija perfecta, significaba que recibía toda la aprobación que yo nunca obtuve. Defenderte me habría arriesgado a perder eso.
Connor sacudió la cabeza. Pensé que la conocía. Probablemente la conoces, dije, sorprendiéndome a mí misma por mi propia ecuanimidad. Esto no se trata de quién es Tiffany como persona. Se trata de un sistema familiar que recompensa ciertos comportamientos y castiga otros. Ella estaba tan atrapada en él como yo, solo que de una manera diferente. Me estudió por un momento. ¿Realmente la estás defendiendo? Comprender no es lo mismo que excusar, respondí. Mi formación me ayuda a ver los patrones, incluso cuando estoy atrapada en ellos. Connor sacó su teléfono, buscó entre las fotos y lo deslizó sobre la mesa. ¿Eres tú? En la pantalla había una foto familiar que recordaba haberme tomado cuando tenía unos 16 años. Los 4 estábamos de pie frente a nuestra casa de Portland, sonriendo para la cámara. La mano de mi padre descansaba sobre el hombro de Tiffany. Mi madre estaba un poco más cerca de ella que de mí, pero yo estaba allí, innegablemente parte de la familia. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, mi voz apenas audible. De casa de la abuela de Tiffany. Hay fotos tuyas allí. Ella nunca las quitó. Se desplazó para mostrar más fotos de Tiffany y yo de niñas. Fotos escolares. Reuniones festivas. Una vez le pregunté quién era la otra niña en estas fotos. Cambió de tema. Una extraña mezcla de dolor y validación me invadió. No había sido completamente borrada, después de todo. Al menos no por todos. Hay algo más que deberías saber, dijo Connor, su expresión grave. Sobre tu abuela. Mi abuela paterna, Elizabeth Lawrence, había sido la matriarca de la familia. Severa pero justa, la única persona que ocasionalmente podía desafiar la autoridad de mi padre. Había muerto cuando yo estaba en la universidad, antes de la ruptura final con mi familia. ¿Qué pasa con ella? Te dejó algo en su testamento. Una herencia significativa. Lo miré fijamente. Eso es imposible. Me habrían notificado. No si te declararon inalcanzable. Su formación legal era evidente en su lenguaje preciso. Trabajo en la firma que manejó el patrimonio. Vi tu nombre en los archivos cuando nos estábamos preparando para la boda. Se te asignó 1/3 de su patrimonio con instrucciones específicas de que se mantuviera en un fideicomiso si no se te podía localizar. Las implicaciones lentamente se hicieron evidentes. Mis padres le dijeron a los albaceas que no podían encontrarme. Connor asintió sombríamente. A pesar de tus continuos intentos de contactarlos. Entonces, ¿a dónde fue mi herencia? A un fideicomiso, técnicamente. Pero tu padre fue nombrado fideicomisario en caso de tu indisponibilidad. La ira estalló, caliente y repentina. Me robaron. Después de todo lo demás, me robaron. Legalmente, es complicado. Moralmente, no necesitó terminar la frase. Nos sentamos en silencio por un momento, la magnitud de esta nueva traición instalándose entre nosotros. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió. Necesito hablar con Tiffany. Esto cambia las cosas. No vine aquí para interrumpir tu boda, dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. Solo necesitaba existir en mi propia narrativa de nuevo. Lo entiendo, pero no puedo casarme con alguien que participó en borrar a su propia hermana, que me mintió sobre algo tan fundamental. Parecía preocupado. Pensé que los Lawrence eran la familia perfecta. Ahora me pregunto qué más han ocultado. Mientras nos preparábamos para irnos, Connor vaciló. Sabrán que hablamos. Tus padres intentarán manipular esto, pintarte como inestable o en busca de atención. Tienen años de práctica, reconocí. ¿Estarías dispuesta a reunirte con Tiffany? Solo con ella, no con tus padres. Creo que necesita escuchar tu versión directamente. La petición me tomó por sorpresa. No sé si es una buena idea. Por favor, considéralo. Por lo que vale, no creo que esté en paz con lo que pasó. Hay veces que casi te ha mencionado. Empezaba historias sobre su infancia, y luego cambiaba abruptamente los detalles. Le di la información de mi hotel, sin comprometerme pero sin negarme. Mientras nos despedíamos, dijo algo que se me quedó grabado. Sabes,
los Lawrence siempre hablan del legado familiar y la reputación. Pero tú eres la que realmente ayuda a la gente. Convertiste tu dolor en un propósito. Si eso es un fracaso a sus ojos, su definición está rota. De vuelta en mi habitación de hotel, no pude dormir. Mi mente corría con nueva información, nuevas traiciones, nuevas posibilidades. La abuela que me había recordado. La herencia que había sido ocultada. El prometido que ahora cuestionaba todo lo que creía saber sobre su futura familia. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Tiffany. Connor me lo ha contado todo. ¿Podemos hablar? Iré a verte. 20 minutos después, un golpe en mi puerta. La abrí y encontré a mi hermana de pie allí, todavía con su vestido blanco de la cena de ensayo, los ojos rojos de llorar, pareciendo simultáneamente una extraña y la chica con la que había compartido secretos durante 18 años. Deberías haberme dicho que venías, fueron sus primeras palabras, más dolidas que acusadoras. ¿Habría hecho alguna diferencia?, pregunté. Podría haberlos preparado, manejarlo mejor. Siempre la mediadora, la que suavizaba las asperezas. Algunas cosas no habían cambiado. La dejé entrar en la habitación. Se sentó en el borde de la silla del escritorio mientras yo me sentaba en la cama, la distancia entre nosotras más que física. Connor va a posponer la boda, dijo después de un silencio incómodo. No le pedí que hiciera eso. Lo sé, pero tiene razón. He estado viviendo una mentira durante tanto tiempo. No estoy segura de saber cómo parar. ¿Por qué le seguiste el juego? Hice la pregunta que me había atormentado durante años. ¿Por qué fingir que nunca existí? La compostura de Tiffany se resquebrajó. Al principio, pensé que era temporal. Que papá se calmaría, que tú te disculparías, que encontraríamos un punto intermedio. Pero luego nos mudaron a Boston, tan de repente, cambiaron nuestros números de teléfono, le dijeron a todo el mundo que tú habías elegido cortar el contacto. Escribí cartas, dije, durante años. Sus ojos se encontraron con los míos, la culpa cruzando su rostro. Lo sé. Intercepté algunas de ellas. La admisión me dejó sin palabras. Tenía miedo, continuó, su voz apenas audible. Si te reconocía, si los desafiaba, lo perdería todo también. Su aprobación era como el oxígeno. La única vez que te mencioné, sugerí contactarte en tu cumpleaños, papá no me habló durante una semana. Mamá empezó a escudriñar mis solicitudes para la escuela de medicina, encontrando defectos, cuestionando mi compromiso. Así que elegiste su amor por encima de mi existencia. Sí. La simple admisión contenía años de vergüenza. Y una vez que empecé, no pude parar. La mentira creció. Cuando conocí a Connor, se lo presenté a nuestra familia. No había manera de mencionar de repente a mi hermana borrada sin desmoronarlo todo. ¿Y la herencia de la abuela? Tiffany se estremeció. No supe de eso hasta el año pasado. Para entonces, parecía demasiado tarde para arreglar nada. El dinero estaba invertido en la nueva consulta de papá. La documentación legal te declaraba inalcanzable. Nos sentamos en silencio, el peso de 11 años de elecciones y consecuencias oprimiéndonos. Traje algo, dijo Tiffany, finalmente metiendo la mano en su bolso. Sacó un pequeño paquete envuelto. Lo he guardado todo este tiempo. Dentro había un juego de acuarelas profesionales, la marca exacta que había querido para mi 10º cumpleaños. El juego era obviamente viejo, pero sin abrir. Compré esto justo antes de que te repudiaran, explicó. Iba a enviártelo por tu cumpleaños, pero luego todo pasó muy rápido. Cada vez que pensaba en tirarlas, no podía hacerlo. Eran la prueba de que existías, de que tenía una hermana. El pequeño acto de resistencia, inadecuado pero significativo, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Te extrañé, admití. Incluso cuando estaba enfadada, te extrañé. Yo también te extrañé, susurró. Y lo siento mucho, Darby. Fui una cobarde. Hablamos hasta el amanecer, llenando los vacíos de 11 años.
Me habló de la escuela de medicina, de su investigación en oncología pediátrica, de cómo conoció a Connor a través de eventos de recaudación de fondos del hospital. Yo le hablé de mi consulta de terapia, mi especialización en trauma familiar, la familia elegida que había construido. Cuando las primeras luces del día se filtraron por las cortinas del hotel, Tiffany hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Vendrás a la boda si Connor todavía quiere seguir adelante con ella? Lo consideré cuidadosamente antes de responder. No lo creo. No con nuestros padres allí, todavía negando mi existencia. Eso sería pedir otra escena como la de anoche. Ella asintió, comprensiva pero decepcionada. Pero tal vez después, continué, cuando vuelvas de tu luna de miel. Podríamos encontrarnos en algún lugar neutral. Empezar poco a poco. Me gustaría eso, dijo, una cautelosa esperanza en su voz. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. Connor quiere ayudarte a reclamar tu herencia. Dice que, legalmente, tienes opciones. Dile que se lo agradezco, pero ya no necesito su dinero. La comprensión fue a la vez poderosa y liberadora. Construí mi vida sin él. No busco justicia financiera. Solo el reconocimiento de que existo. Existes, dijo Tiffany con firmeza. Me equivoqué al fingir lo contrario, y se lo voy a decir a nuestros padres hoy. Después de que se fue, me senté sola en la silenciosa habitación del hotel, procesando los cambios sísmicos de las últimas 12 horas. Mi existencia había sido reconocida. Mi narrativa parcialmente reclamada. La fachada de la familia perfecta se había agrietado, revelando la disfunción debajo. No era la reconciliación con la que una vez había soñado, pero era algo más valioso, la verdad. A la mañana siguiente de mi conversación con Tiffany, hice el check-out del hotel sin intención de asistir a la boda. Mi maleta estaba hecha, las llaves de mi coche en la mano. Pero mientras me preparaba para alejarme de Portland y del drama familiar de los Lawrence, recibí un mensaje de texto de Connor. Boda pospuesta. Caos familiar. Tiffany les dijo a tus padres que ya no negará tu existencia. No se lo están tomando bien. Le vendría bien apoyo si todavía estás en la ciudad. Me senté en mi coche aparcado durante 20 minutos, sopesando mis opciones. Tenía lo que había venido a buscar, el reconocimiento de que existía, de que me habían hecho daño. Volver a entrar en la tormenta familiar significaba arriesgarme a más dolor, más rechazo. La elección sensata era irme. En cambio, respondí con un texto, ¿dónde? La dirección que Connor envió era de una cafetería cerca del Portland Grand. Cuando llegué, encontré a Tiffany sola en una mesa de la esquina, todavía con la ropa de ayer, con aspecto de no haber dormido. Están amenazando con repudiarme también, dijo sin preámbulos. 11 años después, y están usando la misma táctica. Me deslicé en el asiento frente a ella. ¿Qué pasó exactamente? Después de que dejé tu hotel, fui a su suite. Les dije que te había visto, que ya no participaría en borrarte. Se frotó las sienes. Papá dijo que estaba traicionando a la familia. Mamá empezó a llorar sobre lo que pensaría la gente, como esto arruinaría su posición social. Y Connor les dijo que no podía ser parte de una familia construida sobre mentiras. Está en casa de sus padres ahora. Han pospuesto la boda indefinidamente. Sentí una extraña mezcla de vindicación y culpa. Nunca quise destruir tu relación. No lo hiciste, me aseguró. Connor y yo estaremos bien. Solo necesitamos tiempo para reconstruir sobre bases honestas. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Pero no sé qué hacer con nuestros padres. Insisten en que elija, ellos o tú. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, con cuidado de no influir en su decisión. Quiero que reconozcan el daño que causaron. Quiero que se disculpen contigo. Quiero una familia que no exija un cumplimiento perfecto a cambio de amor. Se rió amargamente. Quiero lo imposible. No es imposible, dije suavemente. Solo improbable, dado quiénes son. La puerta de la cafetería se abrió y levanté la vista para ver a nuestros padres entrando. Mi cuerpo se tensó al instante, la respuesta de lucha o huida activándose. Tiffany notó mi reacción. No los invité, dijo rápidamente.
Deben haber rastreado mi teléfono. Nos vieron de inmediato. El rostro de mi madre registró conmoción, luego una compostura calculada. La expresión de mi padre se endureció en la severa desaprobación que recordaba tan bien. Se acercaron a nuestra mesa como generales preparándose para la batalla. Tiffany, necesitamos hablar contigo. A solas, dijo mi padre, ignorando mi presencia deliberadamente. Cualquier cosa que tengáis que decirme, podéis decirla delante de Darby, respondió Tiffany, un temblor en su voz, pero determinación en su postura. Este asunto familiar no concierne a extraños, dijo mi madre, sin mirarme todavía. Algo se rompió dentro de mí. 11 años de terapia, de reconstrucción, de sanación, y todavía no podían reconocer mi existencia, incluso cuando estaba sentada directamente frente a ellos. No soy una extraña, dije, mi voz sorprendentemente firme. Soy vuestra hija. Que elijáis reconocer ese hecho o no, no lo cambia. Mi padre finalmente me miró, su mirada clínica y fría. Nuestra hija no habría intentado arruinar la boda de su hermana. Vine a celebrar a Tiffany, no a arruinar nada. Vosotros creasteis la escena al negar la realidad. La realidad, interrumpió mi madre, es que abandonaste a esta familia cuando rechazaste nuestra guía. Elegiste irte. Me disteis un ultimátum, corregí. A vuestra manera o nada. Eso no es guía. Es control. La mandíbula de mi padre se tensó. Invertimos todo en darte oportunidades. Cuando las tiraste por alguna búsqueda frívola, demostraste lo poco que valorabas nuestros sacrificios. La psicología no es frívola, respondí. Ayudo a la gente a sanar exactamente del tipo de amor condicional y manipulación emocional en la que os especializasteis. ¿Cómo te atreves?, jadeó mi madre. Me atrevo porque he pasado 11 años construyendo una vida que dijisteis que no podría tener. Me atrevo porque he ayudado a docenas de clientes a liberarse de familias como la nuestra. Me atrevo porque ya no soy la asustada joven de 21 años desesperada por vuestra aprobación. La cafetería se había quedado en silencio. Otros clientes fingían no escuchar mientras observaban el drama familiar. El entorno público fue en realidad una bendición. Contenía la reacción de mis padres, los obligaba a mantener al menos una apariencia de civilidad. No vamos a tener esta discusión aquí, dijo mi padre secamente. Tiffany, ven con nosotros ahora. No, dijo Tiffany, la única palabra pareciendo sorprenderla tanto como a nuestros padres. Me quedo con Darby. Entonces estás tomando tu decisión, advirtió él. Sois vosotros los que estáis creando una elección donde no debería haberla, replicó ella. Las familias normales no borran a los miembros que toman decisiones independientes. Las familias normales, siseó mi madre, no tienen hijos ingratos que rechazan todo lo que se les da. Rechacé el amor condicional, dije. Rechacé la idea de que mi valor estuviera ligado a mi elección de carrera. Rechacé vivir mi vida para cumplir vuestros sueños en lugar de los míos. Y mira a dónde te ha llevado, se burló mi padre, señalándome con desdén. Sin familia, sin una carrera real, sin nada que mostrar. Por primera vez, no sentí ningún aguijón en sus palabras. Tengo una próspera consulta de terapia especializada en trauma familiar. Tengo una familia elegida que me ama incondicionalmente. Tengo clientes que sanan gracias a mi guía. Tengo una vida construida bajo mis propios términos. Encontré su mirada directamente. Lo que no tengo son padres que puedan ver más allá de su propia definición estrecha de éxito. Algo parpadeó en los ojos de mi padre. No exactamente reconocimiento, ciertamente no remordimiento, pero quizás el primer destello de comprensión de que su control tenía límites. Jackson, murmuró mi madre, colocando una mano restrictiva en su brazo. Se había dado cuenta de la audiencia que habíamos atraído. Este no es el lugar, asintió él bruscamente. Tiffany, esta conversación no ha terminado. Cuando estés lista para discutir esto racionalmente, sin influencias externas, sabes cómo contactarnos. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer mi presencia directamente. No por mi nombre, no como su hija, pero al menos como alguien que existía lo suficiente como para influir en Tiffany. Mientras se giraban para irse, mi madre se detuvo, finalmente mirándome directamente. Has herido profundamente a esta familia, dijo, su voz baja.
Espero que estés satisfecha. Yo no herí a la familia, madre. La familia me hirió a mí. Simplemente me niego a fingir que no sucedió. Se fueron sin otra palabra. Tiffany y yo nos sentamos en silencio durante varios momentos, procesando lo que acababa de ocurrir. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente. 11 años y eso es todo lo que pueden decir. Puede que nunca sean capaces de más, dije suavemente. Algunas personas no pueden admitir errores porque toda su identidad depende de tener razón. ¿Cómo no los odias?, preguntó, con genuina maravilla en su voz. ¿Quién dice que no lo hago?, sonreí con tristeza. Pero odiarlos les da poder sobre mí. He trabajado duro para llegar a un lugar donde ya no controlan mis emociones. Enséñame, dijo simplemente. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones. Tiffany y Connor reprogramaron su boda para 6 meses después, dándoles tiempo para restablecer su relación sobre bases honestas. Los padres de Connor, al enterarse de la historia completa, se acercaron a mí con una calidez inesperada. Su padre, abogado, se ofreció a ayudarme a reclamar la herencia de mi abuela, una oferta que inicialmente decliné, pero que finalmente acepté, no por el dinero en sí, sino por el principio de honrar los deseos de mi abuela. Mis padres regresaron a Boston sin más confrontación. Tiffany intentó llamarlos varias veces, pero solo respondieron con breves y formales mensajes de texto, manteniendo su posición de que ella estaba bajo una influencia negativa y necesitaba recordar la lealtad familiar. Cuando llegó el momento de volver a casa, Tiffany y yo estábamos en el estacionamiento del hotel, la distancia física que estábamos a punto de restablecer sintiéndose insignificante en comparación con la distancia emocional que habíamos cerrado. ¿Y si nunca cambian de opinión?, preguntó, expresando el miedo que nos había perseguido a ambas. Entonces creamos una nueva normalidad, respondí. Una donde definimos la familia en nuestros propios términos. No sé cómo hacer eso, admitió. Yo tampoco lo sabía al principio. Pero se aprende. Encuentras personas que te aman por ser exactamente quien eres. Construyes tradiciones que nutren en lugar de agotar. Practicas establecer límites hasta que se vuelve natural. Me abrazó con fuerza. Siento haber tardado tanto en encontrar mi valor. Lo encontraste cuando importaba, le aseguré. De vuelta en casa, integré gradualmente la experiencia en mi nueva realidad. Empecé a ver a la doctora Mercer de nuevo, trabajando en las complejas emociones de ser reconocida por mi hermana, pero aún rechazada por mis padres. Compartí el viaje con mi familia elegida, que celebró el regreso de Tiffany a mi vida mientras dejaba espacio para mi continuo duelo por el rechazo de mis padres. 2 meses después, la herencia de mi abuela finalmente me fue entregada. No era una cantidad de dinero que cambiara la vida, pero fue suficiente para establecer un fondo de becas para estudiantes de psicología que habían sido repudiados por sus familias, una forma de transformar mi dolor en la oportunidad de otra persona. Tiffany y yo desarrollamos una relación cuidadosa, comenzando con llamadas telefónicas semanales, luego visitas ocasionales. Ella misma comenzó terapia, comenzando el difícil trabajo de desenredar su identidad de las expectativas de nuestros padres. Su relación con ellos se volvió cada vez más tensa a medida que se negaba a participar en mi borrado, aunque nunca enfrentó el repudio completo que yo había experimentado. 3 meses después de nuestra confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. No era una disculpa. Seguía siendo incapaz de ese nivel de humildad, pero era un reconocimiento de algún tipo, formal y distante, pero innegablemente dirigido a mí. Tiffany nos informa que has establecido una consulta exitosa. Aunque mantenemos que tu elección de profesión fue desacertada, reconocemos que aparentemente has encontrado una manera de mantenerte. Si deseas asistir a la boda de Tiffany, no habrá oposición por nuestra parte. No era una reconciliación. Ni siquiera era calidez, pero era el reconocimiento de que existía, de que había tenido éxito a pesar de sus predicciones de fracaso. Viniendo de mi padre, era lo más cercano a una concesión que probablemente obtendría. Asistí a la boda reprogramada de Tiffany 6 meses después. Mis padres y yo mantuvimos una fría civilidad, reconociendo la presencia del otro sin interacción significativa. Me senté en el lado del novio del pasillo con la hermana de Connor, Bailey, quien se había convertido en una amiga sorprendente a través de este proceso. La familia es complicada, observó Bailey mientras veíamos a Tiffany y Connor intercambiar votos. La familia es una elección, corregí suavemente.
La sangre es una circunstancia. Cuando regresé a mi consulta después de la boda, encontré una nueva profundidad en mi trabajo con clientes que luchaban con el rechazo familiar. Mi viaje personal me había dado conocimientos que ningún libro de texto podría proporcionar. Entendía el complicado duelo de perder a la familia mientras todavía estaban vivos. El coraje necesario para definirse a uno mismo contra una poderosa oposición. El poder sanador de elegir tu propia familia. La doctora Keller, mi mentora de toda la vida, me sugirió que escribiera un libro sobre el distanciamiento familiar y la sanación. El proceso de escritura se convirtió en otra forma de terapia, transformando mi experiencia en sabiduría que podría ayudar a otros. Cuando el libro se publicó un año después, Tiffany vino a mi primera firma. Mis padres no lo hicieron. Hacía tiempo que había dejado de esperar su aprobación o incluso su amor. La herida de su rechazo había cicatrizado, ya no estaba en carne viva, pero seguía siendo parte de mi historia. Un recordatorio de lo que había sobrevivido y superado. En días particularmente difíciles, sacaba las acuarelas que Tiffany había guardado para mí todos esos años. Nunca las usé. Permanecieron como un símbolo, no como una herramienta. Pero su presencia en mi estantería me recordaba que incluso en los sistemas familiares más oscuros, pequeños actos de resistencia y amor pueden persistir. La lección más profunda de mi viaje no fue sobre mis padres en absoluto. Fue sobre el descubrimiento de que nuestro valor no está determinado por aquellos que nos rechazan, sino por el coraje con el que reconstruimos después de la devastación. Que la familia puede ser creada, no solo heredada. Que a veces la respuesta más saludable al amor condicional es alejarse y encontrar lugares donde somos valorados por completo. Si mi historia resuena contigo, por favor, tómate un momento para darle a me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. ¿Alguna vez has tenido que crear límites con miembros de la familia que no podían ver tu verdadero valor? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar que no está solo en las luchas familiares, por favor, comparte este vídeo con ellos. Recuerda, la familia que elegimos es a menudo más sanadora que la familia en la que nacemos. Gracias por escuchar mi historia y espero que te ayude a encontrar fuerza en tu propio viaje de autodescubrimiento y sanación.